Bienvenidos a la ponencia virtual del capítulo Praga y la Cortina del Este del semillero El vuelo colibrí, serie temática en marcha. Las investigadoras Mónica Liliana Calvo, Verónica Ordóñez y Paula Milena Beltrán, dirigidos por Fernando Gutiérrez. El semillero El vuelo del colibrí fue creado el 15 de febrero de 2015. Dentro del semillero, Yolima Cruz y Daniela Alejandra Coronado diseñaron la serie temática en marcha bajo la dirección de Fernando Gutiérrez, una serie temática que ha venido construyendo una investigación ardua sobre los movimientos estudiantiles a nivel mundial, partiendo desde Francia, mayo del 68, que fue el movimiento que le dio apertura a la investigación. Uno de los capítulos de la serie es Praga y la Cortina del Este. Allí es importante entender y describir los acontecimientos y las características de los movimientos en Checoslovaquia, Hungría y Polonia, tres países de la Cortina del Este bajo el mandato del régimen soviético. En torno a esto, la investigación profundizó en los mediadores de participación, las narrativas, la resistencia y las particularidades del panorama de lucha de cada país. Así, los intelectuales, los estudiantes, los obreros, los artistas luchaban y pedían a gritos un cambio. Nuestra pregunta de investigación fue: ¿qué papel cumplieron los movimientos estudiantiles y sociales en la Cortina del Este durante la primavera de Praga en búsqueda de transformaciones? Esta investigación se realiza para la producción del capítulo de Praga y la Cortina del Este de la serie temática En Marcha, la cual busca reconocer algunos movimientos estudiantiles importantes que se dieron en el mundo a partir del Mayo francés del 68. Daniela Cruz y Yolima Coronado, creadoras de la serie, definen los movimientos sociales como un conjunto de jóvenes que convocan a huelgas y manifestaciones con el fin de expresar su inconformismo frente a acciones y decisiones que toma el Estado. Esta investigación lo que quiere es caracterizar lo que fue la primavera de Praga y algunas reivindicaciones y movimientos que se dieron en algunos países de la Cortina del Este, siendo estos los principales actores para lograr cambios y transformaciones sociales, políticas y culturales en cada país. El objetivo general de la investigación es reconocer el papel que cumplieron los movimientos estudiantiles y sociales en la Cortina del Este durante la primavera de Praga en la búsqueda de una transformación. Nuestros objetivos específicos son: 1. Describir el contexto geopolítico en el que se encontraban los países de la Cortina del Este. 2. Particularizar las reivindicaciones de los movimientos estudiantiles en Polonia, Checoslovaquia y Hungría. Y 3. Realizar la producción radiofónica del capítulo que permita explicar la historia de los movimientos estudiantiles y sociales en los países de Oriente. Esta investigación profundizó tres acontecimientos importantes de la Cortina del Este. El primero se da en 1956 con la Revolución Húngara, donde los intelectuales, obreros y estudiantes se unen para manifestar sus inconformismos en contra del régimen soviético. El segundo se da en 1957 y 1968, donde la principal característica de los movimientos fue la libertad de expresión y prensa, la libertad de creatividad y la libertad de educación. Y tercero fue en 1968 con la primavera de Praga, donde la principal característica fue su resistencia pacífica y esta se vio irrumpida tras la llegada de las tropas militares rusas al país. En primer lugar, es importante entender que Hungría pasó a manos de la Unión Soviética después de la Segunda Guerra Mundial en 1945. Bajo el régimen de Matías Rákóczi, el 23 de octubre de 1956 se protagonizó la Gran Revolución Húngara. Es así como estudiantes, obreros e intelectuales comenzaron a tomarse las calles para pedir mejoras a nivel laboral y educativo. Los elementos que ellos pedían eran: 1. Apoyo a los acontecimientos de Polonia de junio de ese mismo año en contra de la Unión Soviética. Segundo, exigencias de un verdadero socialismo democrático. Tercero, la creación de un sistema multipartidario. Cuarto, la disolución de la Policía Política, ABH, Fuerza de Defensa del Estado. Y quinto, el retiro de Hungría del Pacto de Varsovia. Además, a esto le pedían que regresaba Irmí Nagy. El 23 de octubre de 1956 a las 5 de la tarde, un grupo de manifestantes se paró enfrente del edificio de la radio exigiendo que se pasara los 16 puntos del estudiantado. La emisora obviamente dijo que no. 10 de ellos, de los manifestantes, logró entrar al edificio, sin embargo, más adelante fueron arrestados por el ABH. Ese mismo día las manifestaciones empezaron a tener gran auge. Ed Noguero, que fue el primer secretario del Comité Central del Partido Comunista, decidió alertar y llamar a la Unión Soviética para que controlara a los manifestantes. El 23 de octubre se logró condenar a Ed Noguero, se tiró la estatua de Stalin y se comenzó a retirar los símbolos comunistas, se cortaban las banderas.
Ante esto, obviamente la Fuerza de Defensa del Estado abrió fuego en contra de los manifestantes y mueren muchos. El 24 de octubre existen enfrentamientos entre la Fuerza de Defensa del Estado y los manifestantes. Es muy importante recalcar que los manifestantes tenían armas para defenderse. Es por eso que muchos de la ABH y los manifestantes murieron. Irme Nagy ese mismo día fue constituido como el primer ministro y empezaba a hablar de paz. El 28 de octubre de 1956 los estudiantes, obreros e intelectuales pensaron que habían ganado la batalla, puesto que la mayoría de las tropas soviéticas habían abandonado el lugar y se dio un fin al fuego. Polonia, también inmersa en el sistema socialista liderado por Stalin, quien mantenía un régimen autoritario y radical, decidió levantarse. Y a través de manifestaciones, huelgas, recolecciones de firmas, protestas y diversas formas, los movimientos estudiantiles y obreros expresaban su inconformismo y reclamaban las libertades civiles fundamentales. A pesar de que Polonia ya contaba con la libertad en la literatura, en el cine, en el teatro, en la ciencia y en la educación superior, pero esas libertades solamente eran una cortina de humo para calmar tensiones. Así, poco a poco fueron aumentando la censura y la eliminación de la libertad de creatividad, lo que desató la resistencia, la lucha y la solidaridad de los movimientos estudiantiles y sociales, especialmente de la Universidad de Varsovia y de la Escuela Politécnica de Varsovia, que fueron mediadoras. ¿Pero qué buscaban los movimientos estudiantiles y sociales? 1. El respeto por las libertades individuales, entre ellas la libertad de la palabra, de prensa, de reunión y de manifestación. 2. Cese a la represión. 3. Castigo para los violentos y culpables de acciones en contra de los estudiantes. Y 4, buena educación. También algunos mediadores en Polonia fueron la Universidad de Varsovia, la Iglesia Católica a favor del socialismo, instituciones de educación superior y colegios, Partido Comunista y Partido Obrero Polaco. La Primavera de Praga en 1968. Para ese entonces llegaría al poder Alexander Dubček. Él pasaría a ser el presidente de Checoslovaquia y con él se empezarían a implementar nuevas políticas que iban en contra de lo establecido desde la Unión Soviética. Él quería un socialismo democrático, o lo que se conoce también como un socialismo con rostro humano. ¿Esto qué quiere decir? Que cada uno de sus habitantes tuviera voz y voto, donde existiera la libertad de opinión y expresión y donde los medios de comunicación también tuvieran libertad de prensa. Gracias a esas nuevas políticas se empezaron a difundir o empezaron a salir a la luz diferentes crímenes de lesa humanidad que cometió Stalin. Esto era algo que a la Unión Soviética no le convenía. Rusia para ese entonces tenía el poder y el control total sobre las divisas de cada país. Y Checoslovaquia se caracterizaba por sus mercados tradicionales que beneficiaban económicamente a los países dirigentes. La Unión Soviética también establecía que ningún país tenía el derecho de comercializar y vender sus productos con los países occidentales. Sin embargo, gracias a las políticas que empezó a implementar Alexander Dubček, estas formas de vida occidentales y la comercialización de sus productos se fue dando. Esto era algo que a la Unión Soviética no le convenía, y el 21 de agosto de 1968 las tropas militares y los paracaidistas rusos llegan a Checoslovaquia, invaden Praga y rompen el artículo 7 y 8 del Pacto de Varsovia, los cuales establecen que ninguno de los países pertenecientes a la Unión Soviética puede emplear la violencia y la fuerza como una forma de dominación. Gracias a esa invasión, los habitantes de Checoslovaquia empiezan a mostrar una resistencia pacífica. Los obreros, intelectuales, estudiantes y artistas muestran su resistencia desde la poesía, desde el arte y desde la literatura. Sin embargo, esto no fue un impedimento y en solo una jornada hubo más de 50 asesinatos por parte de las tropas militares rusas, entre ellos muchos estudiantes. Uno de los frentes que maneja el semillero es la investigación de temas de interés social y cultural, que además quieren ser difundidos a través de la señal de radio tradicional, aprovechando las nuevas tecnologías. A través de una investigación cualitativa con enfoque histórico-hermenéutico se quiere describir y entender algunas de las características de las reivindicaciones de los tres países pertenecientes a la Cortina del Este, donde las manifestaciones tuvieron gran auge y lograron muchos cambios. La metodología se dividió por 4 fases. La primera es la recopilación de la información, documentos que permitieron la apropiación de los conceptos y sean útiles para el desarrollo de nuestros objetivos, a través de la ficha bibliográfica realizada.
Una de las cosas que también se realizaron en la fase 1 fue la entrevista semiestructurada al experto sobre los movimientos estudiantiles. La fase 2 habla de un análisis de información, sistematización y jerarquización de la información a través del uso de la matriz investigativa. La fase 3 es la investigación creativa. Es un proceso que se realizó a través de un taller creativo para la construcción y comentarios de la definición de la escaleta estructurada y además también para llegar al libreto. La fase 4 es la producción del capítulo, preproducción y postproducción de la serie documental radiofónica En Marcha. Esta lucha no solo fue de los estudiantes para los estudiantes, en ella se involucraron obreros, artistas, intelectuales y otros actores en busca de libertades. Todo ello a través de manifestaciones, protestas y actos. Allí también expresaban su rechazo hacia la censura, los excesos de la política de Stalin y la privación de autonomía por parte del Partido Comunista a las instituciones educativas superiores. Otro aspecto fundamental que encontramos fue que en la Cortina del Este llegaban las formas de vida occidentales que a los dirigentes comunistas y los entes de poder de la Unión Soviética y el Pacto de Varsovia no les gustaban. Finalmente, la solidaridad, el cuerpo y el arte fueron sus mejores armas. Al finalizar esta investigación nos dimos cuenta que no existió un movimiento estudiantil como tal. Fueron los estudiantes quienes se integraron a los movimientos sociales y obreros con el fin de empezar a generar transformaciones, ideas y resistencias. De igual forma, el socialismo de rostro humano por el que estaban peleando fue principalmente por la opresión violenta que realizó la Unión Soviética en Hungría, Polonia y Checoslovaquia. Ellos pedían libertad de opinión, expresión y prensa y fue una característica que la Unión Soviética empezó a oprimir en cada uno de estos países. Finalmente, a pesar que se trató de una resistencia pacífica, Hungría fue el único país que se caracterizó por emplear la violencia y las armas como una forma de resistencia ante la opresión. Los productos de la investigación fueron 4. La primera fue la matriz, que a partir de toda la información recopilada de las fuentes teóricas, la matriz sintetiza los acontecimientos y los eventos más importantes. En la línea del tiempo, se organizaron cronológicamente uno de los sucesos más importantes durante la creación de la Unión Soviética hasta la culminación de la Primavera de Praga. El tercer producto corresponde a la escritura del libreto del capítulo de Praga y la Cortina del Este. Este es interpretado por María, una estudiante de historia, y Uriel, su director de tesis. Por último, se construyeron 3 piezas radiales como producto alterno a la investigación que narraban los acontecimientos más importantes del país de Checoslovaquia, Polonia y Hungría. La primera pieza radial se titula La estatua de Stalin, emitida el 16 de noviembre de 2018 en el programa El vuelo del colibrí, donde se desarrolla el día en que 100.000 revolucionarios húngaros desmontaron la estatua de Stalin, dejando solo sus botas en las que plantaron la bandera de Hungría. En otra de las piezas se dio a conocer otro de los sucesos más importantes durante la Primavera de Praga, que fue la autoinmolación de Jan Palach, quien dio su vida junto a otros 2 jóvenes a cambio de libertad y transformación. Finalmente, la tercera pieza se llama El día de la invasión y cuenta el día en el que las tropas militares rusas y los paracaidistas llegan a Checoslovaquia e invaden Praga a imponer un régimen de forma violenta. Muchas gracias por acompañarnos en la ponencia virtual del capítulo Praga y la Cortina del Este de la serie temática En Marcha.